sonido del cascabel. La nueva obra de Alfonso Rojo, del periodista Alfonso Rojo. Comparada con las elegantes armas automáticas que se diseñan últimamente, la UCI parece un feo mazacote cuadrado y sólido. La inventó un teniente judío llamado Uziel Gail, inspirándose en un subfusil checo introducido de contrabando en Israel, y se ha convertido en el instrumento de matar favorito de las fuerzas especiales de varios ejércitos, de algunos policías, de bastantes agentes secretos y de casi todos los mafiosos de la cocaína. Tras sus libros periodísticos, Alfonso Rojo, corresponsal de guerra acreditado internacionalmente, se adentra ahora en la novela, de la mano de Planeta, con un polémico viaje a los sótanos de la venganza y la violencia. Alfonso Rojo, que es además de escritor, director adjunto del periódico El Mundo. Alfonso Rojo, buenos días y muchas gracias por estar en Primera Plana. Buenos días. ¿Qué cuentas en El sonido del cascabel? Bueno, pues yo he intentado llevar a la novela una historia que no ha sido verdad, pero que podría serlo, que es la historia de una venganza. ¿Cuántas veces hemos escuchado en un bar al día siguiente o horas después de un atentado, si a mí me matasen un hijo, yo, ¿qué haría yo, no? Entonces, bueno, pues yo lo que he tratado de llevar en clave de ficción, pero utilizando elementos muy reales, que es lo que hace un hombre que tiene medios para llevar a cabo esta venganza, un hombre cuya familia muere, cuya única familia, escasa familia, muere accidentalmente en un atentado y tiene los medios para hacer pagar a algunos el precio de esas muertes, ¿no? Porque digamos que ante determinadas situaciones que requieren una venganza, a lo largo de la infinidad de reportajes de los viajes que has hecho a lo largo del planeta, existen comandos o existen grupos de mercenarios que se prestan a este tipo de juegos, ¿no? Sí, indudablemente. Yo lo que digo es que hay una gran falsedad en nuestra sociedad, en concreto en la española. Siempre que entrevistas a alguien o habla a un periodista y dice, no, yo no tengo ningún rencor, yo perdono, pues a mí yo lo que quiero es que haya paz, que haya diálogo, que haya historias. Y después cuando viajas por el mundo y buceas un poco, ves y rascas un poco, ves que no es así. A mí me llamaba la atención cuando estaba en Estados Unidos que siempre que había una ejecución, los que más apelaban y solicitaban entradas para ver en primer plano cómo apicharraban o le inyectaban el veneno en las venas del asesino del pariente, eran los familiares de la víctima, eran el padre, la madre o los hermanos de la víctima. Entonces este deseo de venganza, de rencor, yo creo que existe latente, y yo he tratado de llevarlo pues a una novela que tiene en la cual los personajes no son británicos ni tienen nombres como John o Thomas, sino nombres ni españoles, y cuyo telón de fondo pues es la historia, es ETA, el GAL, la posibilidad de que algún empresario privado haya en su día pues montado su propia venganza, ¿no? Todo eso y mucho más es lo que cuenta Alfonso Rojo en la novela El sonido del cascabel, que es la primera novela después de una larga serie de libros periodísticos, ¿no? Sí, he escrito antes 6 libros, casi todos ellos son ese tipo de libros que haces después de tener una experiencia más o menos intensa en un lugar agitado del planeta. Pues cuando estuve viviendo en la guerra del Golfo en Bagdad, pues era lo que ocurría en el hotel donde vivíamos, lo mismo hice en Yugoslavia, lo mismo hice en Rusia. Dije, bueno, pues ya está bien. Además, fue muy curioso porque lo que me impulsó a hacerlo fue una conversación con Arturo Pérez Reverte. Me lo encontré en una estación en Sevilla, estaba llevándolo yo a la vuelta a España, y me dijo, mira, si nosotros que tenemos experiencias, que hemos visto cosas, que hemos visto errores, no somos capaces de hacer una novela, ¿quién lo va a hacer? Ponte a hacer una novela de acción y déjate de hacer libros periodísticos. Bueno, pues es lo que intento hacer, una novela pues en el estilo de las que hacen Forsyth, Jeffrey Archer o John le Carré. Hombre, sin ese talento, porque Dios no me lo ha dado, pero yo lo he intentado. Alfonso Rojo, en otro orden de cosas y en tu condición de director adjunto del Mundo y de enviado especial, hay que decir que vienes de Kabul en este momento, ¿no? Sí, he llegado a mediados, a finales de semana pasada he llegado. ¿Cuál es el balance de ese reportaje en vivo? Bueno, yo creo que pues, mal para los... Yo creo que la situación es fatal para los afganos, pero lleva siendo fatal 2 décadas, ¿no? Y en este momento, bueno, pues tienen una cosa añadida, que es la conquista de la capital por los talibanes, que son fanáticos islámicos, y bueno, pues están
están aplicando a Kabul las mismas normas que han aplicado al resto del país. Yo creo que va a continuar la guerra y que en la primavera veremos otra gente dominando Kabul. Tampoco puedo por menos que preguntarte, habida cuenta de que ya se conoce el resultado de las elecciones en Nicaragua, país que conoces especialmente bien, pues has estado allí en varias ocasiones como enviado especial. ¿Cuál es la lectura de las elecciones? ¿La pérdida de poder del sandinismo? Bueno, yo empecé mi carrera profesional en Nicaragua, además fue donde comencé como periodista de acción. Yo creo que los sandinistas han pagado una vez más el precio de la desastrosa gestión que tuvieron durante prácticamente 11 años, que es del 79 al año 90 prácticamente, ¿no? Y una gestión que fue bastante desastrosa y que se vio empeorada por el acoso a que sometieron el presidente norteamericano en aquel momento, Ronald Reagan, que sometió Ronald Reagan al régimen sandinista. Entonces han pagado el precio, es un país muy pobre y yo creo que los sandinistas esta vez se han acercado bastante, han sacado un resultado bastante honorable, pero bueno, está visto que la población no confía todavía en ellos. Entre otras razones porque robaron bastante al final de su mandato. En Venezuela, las imágenes que se transmiten hoy, entre otras cosas, en la primera página del periódico El Mundo, del que eres director adjunto, son estremecedoras, ¿no? Bueno, parece ser que los 3 policías o 3 guardianes, no sé exactamente qué eran, encerraron a un grupo de presos en una celda de 16 metros cuadrados, una veintena de presos, echaron unas granadas lacrimógenas, se produjo un incendio y han vuelto achicharrados pues, una cantidad enorme de seres humanos, ¿no? Es espantoso, pero bueno, la vida es así, ¿no? En política nacional, estando fuera, se producen dos noticias importantes. Por un lado es lo que parece la voladura de la Audiencia Nacional y luego 2 sentencias judiciales más que ordenan la reversión de empresas al grupo Rumasa. ¿Cuál es la valoración que haces de esas noticias? Yo tengo que decir, la verdad, que aunque sigo la política nacional, a veces me aburre un poco por lo que se repite, ¿no? En el caso de la Audiencia Nacional, la verdad es que para mí es tan confuso. Es como esta historia de los papeles del CSI, los papeles de no sé qué, Galindo. Yo al final me parece todo prácticamente lo mismo. Hombre, yo creo que lo que es más significativo ahí es el tremendo ataque que está haciendo el exministro Belloc a lo que es la Audiencia Nacional, ¿no? Y yo creo que a los jueces hay que controlarlos porque ya está bien. Es decir, los jueces tienen, en mi opinión, excesivo poder en nuestro país y excesivo protagonismo público. Y por lo que se decía a Rumasa, las cosas se hicieron tan mal y tan precipitadas que ahora estamos pagando en parte el precio de aquellas cosas. Lo que no le va a volver es todo el imperio a Ruiz Mateos, ¿no? Lo que fue su gran imperio no lo volverá a tener. Pero Ruiz Mateos tenía bastante dinero, consiguió camuflar bastante dinero después de aquellas expropiaciones y como siguió muy mal, pues bueno, pues habrá que compensar de alguna manera, ¿no? Pero ¿no crees que esas, pues son 14 sentencias ya, ¿no?, las que van de reversión? Sí, bueno, pero digo, yo te digo, el caso de Ruiz Mateos únicamente lo seguí cuando andaba huido o escapado o escondido por el Caribe, pero no he seguido de cerca el tema, no es un... Yo en los temas económicos siempre digo que si no soy capaz de leer el recibo de la luz, hacer la distribución de la renta, ¿cómo me voy a atrever a hablar de los impuestos o de los presupuestos nacionales? Alfonso Rojo, después del Sonido del Cascabel, ¿va a haber más novelas? Pues yo creo que sí, yo creo que no voy a volver a hacer más que ficción. Bueno, hombre, este tipo de ficción, yo voy a intentar hacer algo a medio camino entre la realidad y la ficción, pero voy a hacer ficción, voy a hacer novela, y en la misma línea. Quiero hacer novela de acción, como es esta, quiero, donde haya, bueno, pues que haya la violencia que existe en la calle, el sexo que me gustaría que hubiera en la calle, y la ambición que creo que existe alrededor nuestro. Y entonces, bueno, ese tipo de novela que yo quiero hacer. Quiero hacer novela porque sin dar ningún mensaje político ni llegar ni algo doctrina, lo que quiero algo que apasiona a la gente, que a la gente le guste leer, que se entretenga, que suba a un avión o a un tren o al metro y que tenga que leer las páginas y que quiera saber qué le pasa a los personajes. Quiero hacer ese tipo de libro que es el que yo busco cuando viajo. Alfonso Rojo, te deseamos toda clase de éxitos en esta novela, El Sonido del Cascabel, editada por la editorial Planeta, novela de la cual es autor Alfonso Rojo, periodista, escritor y director adjunto del periódico El Mundo. Muchas gracias.